gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En la actualidad vivimos en una sociedad en la que no es capaz de sujetarse a una norma, a una ley, al menos no con una frecuencia y con una perseverancia que tenga muy claro al final hacia dónde le va a llevar, sino que muchas de las veces nosotros aceptamos o permitimos que se nos imponga o se nos ofrezca o salga a nuestro encuentro una ley. Y esta la medimos solamente para el momento y la pensamos solamente en el momento. ¿Por qué ahora me están prohibiendo esto? ¿O por qué ahora me están pidiendo esto? Y ahí nos quedamos. No somos capaces de trascender, no somos capaces de darnos cuenta que una ley, cuando es auténtica, cuando es legítima, siempre va a tener la consecución de la paz. Siempre va a tener la consecución de la libertad, de la alegría, de la felicidad de la persona. Cualquier ley, cualquier norma, cualquier aspecto, ¿verdad?, que nos suene a una norma o a una restricción, si no tiene como objetivo el bien de la persona, la realización de la misma y desde luego la obra de Dios en ella, no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. Ya desde el Decálogo, ¿verdad?, pues es precisamente para que el pueblo de Dios se dé cuenta y valore lo que Dios le está ofreciendo desde la libertad, desde la alegría y desde la consolidación de una identidad. Es importante pues darnos cuenta cómo la ley no es algo que ha pasado de moda, y a pesar de que en las generaciones actuales, ¿verdad?, como decíamos en estos días, generaciones de cristal, generaciones de copo de nieve, generaciones en una inestabilidad, en una vulnerabilidad, donde no saben lo que quieren, la ley y la norma siempre va a ser un aspecto que va a arropar su vida, que les va a dar una clara identidad y un horizonte hacia donde deben caminar. Pero también para nosotros esto tiene que ser así. Si nosotros no nos damos cuenta que la ley, inclusive la profesión de vida que hemos hecho, lo mismo que el compromiso de un matrimonio, ¿verdad?, es con la consecución de una libertad plena, de una alegría, de una felicidad, de un llegar verdaderamente al encuentro con Dios, no tendría ningún sentido. Entonces, la persona y las enseñanzas de Jesús desconciertan a sus contemporáneos y nos desconciertan también a nosotros. Y de hecho, ¿verdad?, pues constituyen una novedad radical. Nadie había hablado como Jesús en torno a la ley, y nadie había obrado, actuado y vivido como Jesús de manera tan radical la ley. La perícopa de hoy nos deja entrever el interrogante que suscitaban y a la vez refleja la delicada situación de las primeras generaciones cristianas en sus relaciones con el judaísmo.
El Evangelio según San Mateo, destinado en primer lugar a una comunidad judeocristiana, presenta a Jesús como el nuevo Moisés que promulga en el monte la nueva ley, las bienaventuranzas. Pero no por ello queda abolida la ley de los profetas, más bien llega a su plenitud en Cristo. Y de ahí las palabras del mismo Jesús: no he venido a abolir la ley, sino a darles plenitud. Hay como una comunión, hay como un vínculo entre la antigua ley y la nueva ley. Esta comunión se nos concede ahora por gracia en plenitud en Jesús. Dios se hace Emmanuel, Dios con nosotros. Los antiguos preceptos en su plenitud en Cristo permanecerán como norma perenne, eterna, ya no pasará. Jesús lo afirma con suma autoridad, con evidencia, como evidencia el texto griego donde aparece la palabra original amén, frecuente en la boca de Jesús y después en el resto del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva. Por lo tanto, el hombre se caracteriza por el deseo infinito de la vida de felicidad, por el deseo de trascender, por el deseo de ser alguien, pero en ocasiones su mirada, su pensamiento es tan obtuso, es tan reducido, que no es capaz de darse cuenta que solamente viviendo la plenitud de la ley puede trascender, puede ser auténticamente libre, puede vivir feliz. Esta sed de trascendencia, de felicidad, nunca la va a saciar, nunca la va a satisfacer si no es contemplando el rostro de Dios. Si el ser humano no se acepta y se vive como un constante buscador de Dios, como alguien, ¿verdad?, que está incompleto si no se encuentra con Él y no hace de este encuentro una relación perenne, fuerte, nunca será feliz. Dios sale a nuestro encuentro. Dios lo hace a través de su ley, a través de su palabra, y nos la ofrece precisamente como la posibilidad de que el ser humano despliegue, ¿verdad?, como si tuviera alas de águila y volar hasta su presencia, ¿verdad?, en el infinito. Las lecturas de la presente liturgia nos vuelven a llevar a un camino concreto, a un camino recto, es decir, que lleva directamente a su fin, a la meta, al objetivo, a encontrarnos con Dios. Su punto de partida es la escucha de la palabra, es el rumiar la palabra, el contemplar la palabra. Ese es el punto de partida, pero es una palabra que exige humildad y obediencia. Solamente desde la humildad y desde la obediencia nosotros podemos ponerla en práctica y ser felices. La meta al final es el encuentro pleno con la palabra, el encuentro con Jesucristo, cada día, cada momento. Jesús, por consiguiente, nos da la felicidad, la vida bienaventurada, le da el pleno sentido a lo que vivimos, a lo que somos y a lo que hacemos. El camino puede parecer exigente, y de hecho lo es. El camino del cristianismo no es un camino fácil, no es un camino para gente mediocre, no es un camino para gente endeble. No, es un camino para gente decidida, para gente capaz, para gente que cree. Quien va caminando poco a poco, sin dar grandes pasos, sin recorrer grandes trayectorias, sino poco a poco llega lejos y llega con el corazón ensanchado. No se trata de acoger
la ley, los preceptos, ¿verdad?, como una carga, sino como la gran oportunidad de ser libres. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de poder entender esta perspectiva de la ley, ponerla en práctica, llenarnos de la fidelidad de Dios y ser capaces de transmitirla en primer lugar a los que tenemos cerca y en segundo lugar a las nuevas generaciones que tanto necesitan de esta perspectiva.